Yo soy David Cristian y estas son las respuestas a los que preguntaron sobre la Biblia. Autor Mario Persona. Tu pregunta es, ¿cuál sería la doctrina de Cristo? Esta es una expresión que encontré dos veces en la Biblia, traducido por João Ferreira de Almeida, pero de hecho debería aparecer solo una vez. Digo esto porque en uno de ellos, en Hebreos 6.1, no parece haber sido traducido correctamente al portugués, por lo que se llama la doctrina de Cristo. En la versión de João Ferreira de Almeida dice, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, procedamos hasta la perfección, no poniendo de nuevo el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y la fe en Dios, etc. Otras versiones más fieles al original incluyen, por ejemplo, la traducción brasileña, dejando la doctrina de los principios elementales de Cristo. Otra versión es la versión de John Nelson Darby, dejando la palabra del comienzo de Cristo. Otra versión, la CNBB, dejemos ahora las instrucciones elementales sobre Cristo. Otra versión, por ejemplo, la NBI, dejemos las enseñanzas elementales respecto a Cristo. Y otras versiones. El tema del pasaje son los rudimentos de la fe cristiana que ya habían sido enseñados por los profetas del Antiguo Testamento, mucho antes de la venida de Cristo. Y también eran las mismas enseñanzas en el judaísmo. Cosas como el arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas eran enseñanzas ya conocidas por los judíos, pero obviamente no abarcaban todo lo que se puede saber de Cristo, por lo que no podían llamarse apropiadamente la doctrina de Cristo. Es por eso que el autor de Hebreos ni siquiera se molesta en llevar a cabo esta enseñanza, porque creía que esos hebreos criados en el judaísmo ya sabían esas cosas. En el versículo 6 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El otro pasaje en el Nuevo Testamento, donde se usa la expresión doctrina de Cristo, es más preciso en su traducción y significado. El pasaje dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que prevarica y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Según de Juan 1:7 del 9 al 11. Podemos recurrir a otros pasajes en el ministerio del mismo apóstol Juan, aquel que en su evangelio ya se había centrado en la divinidad de Cristo, para entender mejor lo que es esta doctrina de Cristo. Esta doctrina de Cristo es la que revela que Cristo es el Hijo eterno de Dios encarnado, Dios y el hombre. Ahora voy a transcribir un fragmento de un autor, y aquí empieza este fragmento. Juan se refiere a la divinidad del Señor, su humanidad perfecta, su vida impecable en la tierra, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, su resurrección de entre los muertos, su venida de nuevo, el testimonio que Cristo da de las Escrituras y el testimonio que las Escrituras dan de Cristo. Es muy evidente que la doctrina de Cristo es algo muy vital y fundamental referente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este fragmento de un autor, J. Pollock, en su libro que tiene como título La doctrina de Cristo. Para complementar el pasaje de segunda de Juan 1 del 9 al 11, podemos usar otros pasajes de las cartas del mismo apóstol Juan y entender la doctrina de Cristo a la que se refirió. En su primera carta escribe, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de quien habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4 del 1 al 3. Confesar que Jesucristo vino en carne es admitir que es un Dios preexistente, porque para venir era necesario estar en otro lugar, es decir, fuera del mundo en el cual Jesús nació. Jesús es la respuesta a la pregunta que se hace en 2 Crónicas 6:18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Esto se refiere a la construcción del templo en Jerusalén, y la respuesta es, sí, Salomón. Dios vino a morar con los hombres, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Lo interesante es cómo una traducción, por ejemplo, una traducción literal por Young de 1898 trae este pasaje. Y la palabra se volvió carne y tabernaculó entre nosotros. Otra traducción, por ejemplo, la traducción literal de la Santa Biblia de 1976 por J. Green, dice lo siguiente. Y la palabra se hizo carne y se hizo tabernáculo entre nosotros. Es decir, acampó en una tienda de carne. Una clara referencia al tabernáculo, que era la morada de Dios en la peregrinación de Israel a través del desierto. Esa etapa de la encarnación de Jesús aquí en la tierra fue pasajero, porque moriría y resucitaría en su cuerpo de carne y huesos, pero ya no estaría sujeto a las limitaciones del cuerpo humano natural en la tierra. Hoy en día existe un hombre de carne y huesos en el cielo. Él es el prototipo o las primicias de la nueva creación. Es por eso que se nos exhorta a mirar a Cristo en su condición actual de que Él es en el cielo, en un cuerpo glorificado y no en la debilidad de su cuerpo de carne cuando caminó aquí, aunque sin pecado. Vea el siguiente pasaje. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:16. Y pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. El Evangelio de Juan comienza con la declaración: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1. Incluso un niño es capaz de entender que si todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho, obviamente no podría ser una criatura como un ángel o arcángel, o haberse creado a sí mismo, como algunos a menudo piensan. Los testigos de Jehová trataron de cambiar lo que fue escrito por Juan, añadiendo en lugar de el Verbo era Dios y poniendo el Verbo era un Dios. Pero ¿quién creó este único Dios si Jesús creó todas las cosas y fueron hechas por Él? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Esto se refiere apenas a la orden de la Trinidad, pero no es que se esté refiriendo a que sea menos que las otras personas de la Trinidad. Esto se ve en la expresión plural Elohim de la creación en el Génesis, cuando Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Jesús es el mismo Jehová que se manifestó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como yo soy el que soy, y que vino a morar en un cuerpo de carne aquí en la tierra en los evangelios. Él es el mismo Hijo del Hombre que regresará como juez para juzgar a los vivos y a los muertos.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Esta es la doctrina de Cristo a la cual Juan se refiere. Frente a los constantes ataques de sectas como los Testigos de Jehová, mormones, kardecistas y otras, siempre tenga en cuenta que cualquiera que prevarica y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, según de Juan 1:9. El verbo prevaricar significa actuar de mala fe, traicionando un principio, violando o desviándose de algo ya establecido. Es ampliamente utilizado en directo cuando un abogado pasa por encima de la ley en un intento de salvar la piel de su cliente, o cuando un juez comete un abuso de poder. Negar la divinidad de Cristo, como lo hacen estas sectas a las que me he referido, camina junto con la negación de la Trinidad, un Dios en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque el discurso de estas religiones parece querer salvaguardar la divinidad y el honor del Padre, en efecto es justamente lo contrario. Jesús declaró, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23.